Hola queridos compatriotas, hoy les vengo a hablar de un libro bastante interesante, que trata de la Guerra Civil de 1891, que es escrito por el cientista político y docente de la Universidad Católica de Chile Alejandro San Francisco. Este libro tiene 2 tomos. El tomo 1 que consiste en explicar cómo en el año 1890 se estaba formando el conflicto entre el presidente Balmaceda y el parlamento, y el tomo 2 donde ya comienza la Guerra Civil de 1891, terminando en el desenlace que todos conocemos. A continuación les explicaré resumidamente esta gran versión de un período muy convulsionado. Partiré explicando que este libro tiene algo muy particular. En el tomo 1 comienza haciendo una analogía de este quiebre institucional, que en este caso es la Guerra Civil de 1891 con otros quiebres institucionales que ha tenido nuestro país en toda su historia. Lo compara con el quiebre de 1973, el quiebre de 1924 a 1925, y con el período de anarquía que se vivió en las primeras décadas de Chile como país independiente, pero lo más destacable es que este gran autor reconoce que lo del año 1973 fue un quiebre institucional y no repite como Perico que fue una dictadura como casi todos. Ahora partiremos explicando el tema que compete del tomo 1, que es el camino al quiebre institucional. En el año 1890 se podía notar la polarización en el país. El presidente Balmaceda quería cambios profundos en el país, pero sus cambios revolucionarios tenían que ser aprobados por el parlamento, con una mayoría que él no tenía, pues hasta tenía camaradas en su contra en su mismo partido, el cual era el Partido Liberal, y tenía a todo el Partido Conservador en contra. Por lo tanto, al insistir mucho en los cambios, comenzaron los conflictos entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Pues la clase obrera estaba a favor del presidente José Manuel Balmaceda. Sin embargo, hasta parte de la clase obrera que lo apoyaba empezó a hacer levantamientos contra el presidente Balmaceda. De hecho, ocurre un episodio muy trágico en uno de estos levantamientos obreros, y muy poco conocido, que se llama la masacre de Guara, donde mueren muchas personas. El gobierno de Balmaceda empezó a recibir bastantes acusaciones constitucionales contra sus ministros, entre ellos su primer ministro de guerra, el general José Velázquez, que terminó siendo destituido de su cargo en una de ellas. Llegó un momento donde el parlamento declaró que el presidente Balmaceda se estaba saliendo de la ley por 3 razones: 1, por violar el derecho a reunión; 2, por incitar que los obreros anarquistas hicieran manifestaciones violentas donde destruían y quemaban propiedad privada; 3, por querer pasar por encima del órgano fiscalizador del Estado, el cual es el Parlamento. Pues la segunda razón nombrada nunca fue comprobada. Nunca se comprobó que el presidente Balmaceda fuera un agitador de anarquistas. Como se puede ver bien, todo iba indicando que la guerra civil era inminente y pronta. Los diarios de oposición al gobierno de Balmaceda y la prensa balmacedista jugaron un rol muy protagónico tanto en el periodo donde se estaba empezando a formar el clima para la guerra civil y también durante la guerra civil. Esta versión de la Guerra Civil de 1891 revela algo que en ninguna otra versión se nombra, que el presidente Balmaceda en un momento en el año 1890 tenía como plan dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso, es decir, hacer un autogolpe. Esto debido a que sabía muy bien que el enfrentamiento entre los que defienden el presidencialismo y el parlamentarismo era inevitable. Pues los conflictos ocurridos en el año 1890 en el gobierno de José Manuel Balmaceda dejaron como corolario las siguientes cosas.
medios de prensa bastante polarizados, un ejército constitucional dividido, debido a que la Armada de Chile apoyaba el levantamiento contra el presidente Balmaceda, y el ejército de Chile quería seguir su tradición de ser leal al presidencialismo, una imposible reconciliación entre el poder presidencialista y el poder parlamentarista, y por último, murió a causa este conflicto el primer militante del Partido Conservador, el cual tenía apellido Osa, generando más odio. Ahora hablaremos del tomo 2, donde empieza la Guerra Civil de 1891, para algunos la dictadura de Balmaceda. A comienzos de 1891 el gobierno del presidente Balmaceda empezó a clausurar medios de prensa opositores al balmacedismo, encarcelando a periodistas que trabajaban en estos medios opositores. Muchos de estos periodistas fueron torturados mientras estaban presos y algunos de ellos murieron a causa de estas torturas. Empezaron diversos enfrentamientos entre las tropas de Balmaceda y las tropas parlamentaristas, como lo fue la batalla de Placilla, donde murieron miles de personas. En septiembre de 1891, un poco antes de que Balmaceda tomara la decisión de terminar con su vida, se produjo un hecho que fue considerado un horror en el país que se llama la masacre de Locañas, hecho que ocurre en el Fundo Locañas, propiedad del diputado del Partido Conservador Carlos Walker Martínez, donde llegan tropas balmacedistas a cargo del general Rocimbo Barbosa, el general más leal a Balmaceda, a asesinar a mansalva a decenas de aristócratas conservadores que se encontraban en el Fundo Locañas, planificando acciones de sabotaje contra el gobierno del presidente Balmaceda. Hay versiones donde dicen que murieron 14.000 personas durante la guerra civil, otras versiones dicen que fueron 8.600 personas que murieron durante la guerra civil. Una vez consumada la república parlamentaria en Chile asume el presidente Jorge Montt, el mismo que encabezó el levantamiento contra el presidente Balmaceda, el mismo que encabezaría la dura y difícil tarea de pacificar el país, debido a que el bando vencedor, el cual fue el bando parlamentario, se dedicó por un tiempo a perseguir y a encarcelar a personas del bando balmacedista. Algunas personas murieron en ese revanchismo inmoral. Al presidente Jorge Montt le costó mucho pacificar nuevamente a Chile, recién en el año 1894, dictando la cuarta ley de amnistía, se logró amnistiar hasta los crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil, como lo fue por ejemplo la masacre de Locañas, permitiendo a la vez que los balmacedistas, que estaban concentrados en el Partido Liberal Democrático, Partido Balmacedista, pudieran volver a tener participación electoral y ser partido legal nuevamente. Este es un claro ejemplo que los países se pacifican cuando después de una guerra se opta por el olvido y no por perseguir por años. Para mí sería muy complicado dar una respuesta concreta si me preguntaran si estoy a favor del bando presidencialista o del bando parlamentarista de la Guerra Civil de 1891, ya que por una parte el presidente Balmaceda trató de imponer muchas cosas a pesar de no tener mayoría en el Parlamento, pero por otra parte el parlamentarismo estaba bastante equivocado en querer que el parlamentarismo en Chile estuviera por encima del presidencialismo. Su exceso de ambición no los dejó ver eso y como bien se sabe, la república parlamentaria en Chile fue un fracaso, fue una época llena de anarquía. Una época donde la clase política tenía completamente votado el mundo civil y el mundo militar. Si quieren adquirir este gran libro, les cuento que está disponible en la Feria Chilena del Libro, o también pueden comprarlo online en la página Mercado Libre, donde les dejaré los links en la descripción de este vídeo para que lo puedan comprar si es que quieren obtenerlo, se los recomiendo bastante. Eso, queridos compatriotas, recuerden que es importante leer nuestra historia, no solamente la literatura libertaria es importante, la literatura de la historia de tu país igual importa, recuerden que eso nos lleva a la verdad y la verdad nos hará libres, que viva la patria y la libertad, carajo.